A todas mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video pues les traigo un nuevo libro que realmente, para conocer la evolución del pensamiento político cubano, es indispensable. Su título: Félix Varela, los orígenes de la ciencia y conciencia cubana, de destacado intelectual cubano Eduardo Torres Cuevas. Y lo tengo. Un libro que cuando yo lo compré en 1996, realmente un año después de haberse sido publicado, no tenía yo los conocimientos mínimos necesarios para leerlo. Lo compré y lo guardé. Y posteriormente, ya cuando estudiando la carrera universitaria, pues entonces pude por fin adentrarme a este libro y no leerlo por leer. Libro Félix Varela, está entre los imprescindibles de la historia cubana, de la forja de la nación cubana. Y Eduardo Torres Cuevas, imagínense, nació en el año 42, doctor en ciencias históricas, licenciado en historia en la Universidad de La Habana. Se inició como docente en 1969. Ha publicado Antología del Pensamiento Medieval, José Antonio Saco, La Polémica de la Esclavitud, Obispo de Espada, Ilustración, Reforma y Antiesclavismo. Como coautor ha formado parte de las publicaciones José Antonio Saco, Acerca de la esclavitud y su historia, Historia de la Universidad de La Habana y El arma visible de Cuba, José Martí, y el Partido Revolucionario Cubano. Es uno de nuestros intelectuales, ya lo había dicho, más relevantes, y este libro es uno de los más importantes escrito por él. Y es que en este libro Félix Varela no es solo una biografía de la personalidad de Félix Varela, sino también recoge la realidad histórica que le tocó vivir a Félix Varela en Cuba y lo que se movía en el mundo. Aquí Oscar Zanetti, en su prólogo, dice: esta obra es ante todo el estudio de los orígenes del pensamiento de la emancipación cubana. En ella el autor entrelaza los elementos contextuales, lo que le estaba diciendo, de un mundo donde una realidad material y un vivencial universo espiritual e idocultural se interrelacionan e interactúan mediante el nexo entre tradición, realidad cambiante y movediza, y el surgimiento del sueño heroico de la utopía americana, en el cual se enmarca el proyecto vareliano de la creación de una patria cubana libre y justa. El trazo del hilo conductor del pensamiento del padre fundador permite romper la fragmentación con que frecuentemente se nos presenta. Hemos tenido así al Varela pedagogo, filósofo, político o religioso, como una serie de magnitudes irreductibles y a menudo inconexas. El mérito fundamental de este libro radica precisamente en develar esa suerte de misterio de la Santísima Trinidad, contra el cual han naufragado más de un intento. El ideario y la acción de Félix Varela se nos muestran aquí en su integralidad y continuidad esenciales: la liberación del pensamiento y su realización en la plena independencia nacional, política, económica, cultural, científica e ideológica. Su piedra angular, el concepto de patriotismo. Biografía del hombre y en él de las ideas. El autor ha sabido atenerse de manera inteligente a las exigencias del género y para ello ha utilizado una amplia y sólida base documental y un exhaustivo estudio bibliográfico. Pero el mérito más importante de la obra es su actualidad. No constituye historia pasada, sino algo vital, presencia creadora de los paradigmas teóricos de la cubanidad. No es solo memoria histórica, es también experiencia histórica entregada como preciosa arma para el presente. El libro fue, ya lo había dicho, publicado en el año 95, yo lo compré en el 96, y sin embargo se mantiene vigente y se mantendrá mientras este mundo exista como tal, donde
la independencia y la soberanía de nuestro país estará siempre amenazada por intereses extranjeros. Y Félix Varela luchó por la independencia de Cuba en el plano teórico, en la lucha intelectual, cultural, y sin embargo murió allá en los Estados Unidos años después. Pudo traerse hacia Cuba y realmente ese trabajo ideológico que realizó el presbítero Félix Varela no cayó en saco roto. Él tiene una expresión muy cubana, siendo un gran intelectual. Sin embargo, los terminitos que utiliza son realmente a lo cubano. Más de una vez yo me he referido a ello. Dice ya él, dice, en cierta ocasión había escrito, según mi costumbre, lo expresaré con franqueza, y es que en el campo que yo chapié han dejado crecer mucha manigua, y como no tengo machete y además el hábito de manipularlo, desearía que los que tienen ambos emprendieran de nuevo el trabajo. Como dice, como escribe aquí Torres Cueva, ¿no? Según mi costumbre lo expresaré con franqueza, y es que en el campo que yo chapié, y ahí entre paréntesis, vaya este terminito cubano, han dejado crecer mucha manigua, vaya otro, y como no tengo machete, he aquí otro. Bueno, debemos conocer los cubanos que en el año en que fallece Félix Varela, nace José Martí. Y aquí, bueno, en la página 395, aquí lo dice, por esas coincidencias de la historia. Y yo digo, esto se entrelaza aquí lo místico, lo real, lo novedoso, lo que podría ser novelado, ¿no?, de la realidad histórica, ¿no? Por esas coincidencias de la historia, en el mismo año en que moría Félix Varela, nacía José Martí. A este último le estaba destinada la tarea de chapear, utilizando el terminito cubano, la selva y la manigua que muchos habían dejado crecer, justamente allí donde Varela había intentado barrer todo lo que obstaculizaba la emancipación de la patria y de la familia cubana que la constituía. Este libro, por supuesto, no voy a hacer como en otros resumen, porque es muy denso. Solo que cuando ya yo logré leerlo completo, entender lo que yo estaba leyendo, pues realicé como un resumen de lo que iba resumiendo, lo iba plasmando de manera rápida aquí en la primera hoja del libro, que si quiero saber sobre tal cosa voy directo ahí, no tengo que leerme el libro completo. Y bueno, decir, aquí se habla sobre plantación esclavista, sobre sociedad esclavista, sobre escolástica, sobre Santo Tomás de Aquino, el Renacimiento, sobre seminario, sobre Avicena, sobre sensualismo, la oratoria de Félix Varela, los rasgos caracterológicos de Félix Varela, la enseñanza por primera vez en Cuba de la física, la química y la experimentación, el conservadurismo, la edad de oro del reformismo cubano, Víctor Cousin, sensualismo, objetivos filosóficos de Varela, objetivos de la filosofía de Varela, podría ser división del grupo del seminario San Carlos, lecciones de filosofía, la política de Fernando VII con Cuba, la época histórica mundial y realidad cubana, el siglo XIX. Todo esto está en este libro. Por eso digo, y es por lo que dice el prólogo, que no es solo
la Varela en sí, sino Varela en su medio que le tocó vivir. La escolástica criolla, los sueños de la burguesía esclavista, las etapas del movimiento ideológico burgués, renacimiento, racionalismo, ilustración y filosofía clásica alemana, la proyección del ideal social de la Revolución Francesa, los rasgos específicos de la ilustración latinoamericana, los rasgos del nacionalismo latinoamericano, contradicciones, el desarrollo del capitalismo en América Latina, la filosofía latinoamericana de liberación, los métodos electivos. Precisamente el método electivo es el que utiliza Félix Varela y otros pensadores, filósofos cubanos. Coger de cada escuela filosófica del mundo lo mejor para nosotros, para Cuba. La tergiversación de las ideas de Varela, el eclecticismo, la filosofía electiva contra el eclecticismo, la escolástica, causas en Cuba, el sijolismo aristotélico, la escolástica, la ideología, la definición de la ideología por Varela, el plan ideológico de Varela, la ideología de Mary Engel, el ideal social americano vareliano, las ideas de patria en la sociedad, el patriotismo según Varela, el espíritu de la filosofía de Varela, el patriotismo de la burguesía esclavista, son diferentes. El liberalismo como principio fundamental del liberalismo, el conservadurismo, liberalismo latinoamericano, el movimiento intelectual progresista de la Iglesia Católica, una coyuntura excepcional en la historia de las ideas de Cuba, y ahí estará el obispo Espada. Las sociedades secretas en Cuba, independencia, las organizaciones masónicas, que muy importantes fueron para el desarrollo de las ideas independentistas en Cuba, la cátedra de la Constitución, las ideas básicas de la concepción política de Varela, las contradicciones del objetivo de la clase esclavista y los objetivos de Varela, la concepción de igualdad de Varela, los métodos y tácticas de la política de Varela y el pensamiento de Varela, el grupo de Varela, la postura de la burguesía esclavista, Varela como diputado en las Cortes de España, objetivo, método, estrategia y táctica de la política de Varela en las Cortes, las contradicciones con la burguesía esclavista, la Santa Alianza y el fin del régimen constitucional en España, la instauración en España, la jugada de la burguesía esclavista cuando llega la instauración, la actitud de Estados Unidos frente a la independencia de Cuba. Bueno, saben que siempre ha ido en contra de él. En el Congreso de Panamá debemos conocer que Bolívar intentó crear un ejército para la independencia, lograr la independencia en Cuba, eliminar el poder español, y sin embargo Estados Unidos objetó. Ahí en ese Congreso. Sobre el oportunismo, sobre las ideas de Varela, sobre la revolución que trasciende época y forma parte del tronco medular de la revolución cubana. Los cambios en las condiciones políticas, anécdotas sobre Varela en Estados Unidos, el enfrentamiento entre la burguesía esclavista y el grupo vareliano, el periódico El Mensajero Semanal, Claudio Martínez de Pinillo, conde de Villanueva, dos actitudes intelectuales contrapuestas, una obra maestra, Cálculo político, la posición antiesclavista de Varela y la táctica y estrategia a seguir, la controversia de Nueva York, las cartas del Pidio, muy importante, objetivo de las cartas del Pidio, sobre moralidad, trasfondo ideológico de las cartas del Pidio, cambio de concepción de la metrópolis con respecto a Cuba, alianza del poder esclavista y colonialista contra el movimiento liberal cubano vareliano, la ofensiva colonialista esclavista, las medidas del gobierno colonial para cambiar la concepción del estudio científico y social desarrollado por Varela, polémica entre González del Valle y José Luz Caballero, Francisco Ruiz, tergiversación de las ideas de Varela, primer teólogo católico en los Estados Unidos, revistas católicas, respuestas a un anexionista y un autonomista, y coincidencias históricas entre Félix Varela y José Martí. Esto fue a grandes rasgos lo que, según el que les habla, era lo más importante
En la página 340 a la 341, ideas de Varela sobre la revolución que trascienden épocas y forman parte de la revolución cubana. Podemos leer. Si bien Varela llama hermanos a las fuerzas que combaten en otras zonas latinoamericanas, cree que Cuba debe ser independiente de cualquier otra nación. Por ello, rechaza cualquier ayuda extranjera que siempre implicaría contraer una deuda demasiado cara. En este aspecto, siente un principio que trascenderá su época y se insertará en el tronco medular del pensamiento revolucionario cubano. Nuestra revolución debe solo basarse en sus propias fuerzas y no en el auxilio de extranjeros. Esta empresa, la revolución, por no deber nada a nadie, ni política ni económicamente, tiene todo el prestigio de la espontaneidad. Se halla libre de todo influjo extranjero. Puede dirigirse enteramente conforme a los intereses del país y por personas que tengan identificada su suerte con la de la isla. Presenta a las naciones un cuadro más noble e interesante y granjea mucho mayor crédito mercantil. Faltarán, o a lo menos se disminuirán, los pretextos para esparcir la desconfianza y alarma. En una palabra, todas las ventajas económicas y políticas están a favor de la revolución hecha exclusivamente por los de casa y hacen que deba preferirse a la que pueda practicarse por el auxilio extranjero. Félix Varela. Lo escribió él. Es de las cosas que sale, y de aquí, bueno, es un libro denso, pero que es fácil leer. Fácil leer cuando uno tiene conocimientos mínimos necesarios de historia, de filosofía, que no los tenía yo cuando lo compré en el año 95. Prácticamente estaba estudiando el técnico medio. Ya había leído mucho, pero no había leído sobre realmente a profundidad tema de filosofía. Félix Varela, Los orígenes de la ciencia y conciencia cubana, de Eduardo Torres Cueva. Un libro indispensable para conocer ese desarrollo de la nación cubana. Recordar, bueno, Félix Varela fallece en 1853, nace en ese mismo año, 1853, José Martí. En menos de 20 años comenzará la Revolución Cubana, 10 de octubre de 1868, y es como las ideas de Varela: independencia. Con nuestros propios esfuerzos darán a luz entonces ese 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes se pone al frente de la Revolución Cubana. Revolución Cubana que comienza en 1868, iba a tener varias etapas, y la última comenzó con el asalto al cuartel Moncada, continuó la última etapa, liberación nacional, con el desembarco de los revolucionarios al mando de Fidel. Venían el yate Granma en el 56, salieron de México. Igual, como todos sabemos, amigos y enemigos de la revolución, triunfó esa revolución que comenzó en 1868, que fue ya idea en el desarrollo ideológico cultural de Varela, pues que triunfó el 1 de enero de 1959 y que continúa pese a amenazas, pese a corrientes en contra de ella, pese a bloqueos genocidas, frente a ese propio enemigo de cualquier revolución genuina en Cuba que desee soberanía, independencia, como mismo estuvo en contra de Bolívar a que llevara a cabo un plan de guerra en Cuba para independizarla de
de la metrópoli española, bueno, continúan lo mismo. Y por ello, como siempre aquí en Cuba, aquí las cosas se entrelazan. Una revolución verdadera en Cuba se hace con nuestros propios esfuerzos. Bueno, la contrarrevolución, aquellos que van en contra de ideas de la soberanía, de independencia de Cuba, y no estamos hablando de sistema político socialista, capitalista, estamos hablando de soberanía, patriotismo e independencia. Pues bueno, aquellos que van en contra de esa soberanía, de esa independencia, tienen el hándicap siempre, y lo van a seguir teniendo, porque no tienen la fuerza necesaria de preservarse ellos, de creer que Estados Unidos, como potencia hegemónica en el mundo, y más todavía aquí en el área, que nosotros estamos en su área de geoestrategia, de dominio, pues de ellos creen que es su amo el que va a lograr derrocar a la revolución, y ellos como pieza secundaria pues estarían ahí solo para ayudar un poquito. Lo hacen algunos bastante bien, la mayoría bastante mal en las redes sociales. Es real, documento desclasificado, se sabe que sus amos están muy decepcionados con los recursos humanos que ellos tienen aquí en Cuba, porque no logran tener un alto nivel de preparación. Son muy burdos, son muy buenos para hacer esa labor de linchamiento mediático en las redes sociales, pero no pasan de ahí, y no pueden pasar. Se basan en la ignorancia, se basan en la mentira más burda, se basan en intentar vender la mentira, la manipulación de una manera muy fea, escatológicamente hablando, que así pues logran un impacto inicial puede ser muy viral, pero a la larga, más bien a la corta, pues todo lo que puedan haber logrado ese impacto inicial se hace nada, porque la verdad, amigos, cuando se defiende, pues siempre llega a imponerse. Claro, cuando hay una masa de ciudadanos que tienen conocimiento y que no están manipulados. Esa es la suerte que tenemos aquí en Cuba. Con todo, esta guerra cultural de quién vence aquí en la mente es difícil, hay que hacerla todos los días, y allí es donde yo digo que cuando uno tiene libros, no solo por tenerlos, sino que los lee y los utiliza, pues ahí es donde Félix Varela viene, no es nuestra ayuda, como leerlo, repetírselo a ustedes y ya con eso estamos ganando, no, viene nuestra ayuda porque son conocimientos que aprendemos y los tenemos para, en esta batalla cultural, cuando disparemos bien, que sobrepase esa mentira hegemónica que nos quiere colonizar las mentes. Félix Varela Félix Varela, Los orígenes de la ciencia y conciencia cubana. Libro indispensable para defender la revolución cubana en todos los tiempos. Chao, hasta aquí el video.